Gloria sea el nombre de Dios. Bueno, de verdad agradecido profundamente con todos ustedes, con esta iglesia que es puntal en esta región. Agradezco mucho al pastor Josué Reyes Polanco, al pastor presidente de acá de esta iglesia, así como al pastor Isidro Becerra, director del Ministerio de Hombres de Unción y Valor, y al comité organizador de esta actividad tan maravillosa. Les traigo personalmente un saludo de mi familia, de mi esposa, de mis 4 hijos, así como también un saludo de la Iglesia Cristiana Filadelfia, donde soy pastor asistente, al pastor doctor Ender Vargas, y también un saludo de la Iglesia Rey de Reyes en el sector San Sebastián, donde desde hace 3 meses estoy como pastor asistente y pastor adjunto al pastor Irán Araujo, quien sucedió al pastor Gerson Larriba. De verdad, gracias, amados, por este privilegio de hacerme integrar a esta maravillosa terna de predicadores. Hace rato, cuando yo estaba por acá, cuando llegué, hace unos minutos apenas, estaba hablando con el hermano Hernán Villalobos y se acercó el hermano Juan Vilches. No sé quiénes los conocen, ¿no? Juan Villalobos, Hernán Villalobos está por allá, mide como 1,95 y Juan Vilches está ahí pegado como 1,90. Cuando ellos llegan, dije yo, Dios mío, parece que estuviera al lado de las Torres Gemelas. Pero imagínense, al lado del pastor Josué Reyes y al lado del pastor Fonseca, igualito. Me siento como entre las Torres Gemelas, porque son 2 varones poderosos de Dios. Entonces, así que, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a la palabra de Dios. Vamos entonces a meditar. Y le decía yo al pastor Fonseca, oye, después de lo que soltaste, me resulta ahora difícil a mí traer lo que el Señor puso en el corazón que les trajera a ustedes. Desde hace más de un mes y medio, cuando me llegó la invitación formal, inmediatamente Dios puso en mi corazón un mensaje específico para traerles, ¿no? Y quisiera, por favor, invitarles a que nos ubicáramos en Segunda de Reyes capítulo 4 y paralelamente en Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4 y Segunda de Corintios capítulo 4. Les invito a que honremos la palabra de Dios y leamos puestos en pie. Quien no se pueda poner de pie lo podremos comprender. Vamos entonces a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y entonces cesó el aceite. Vino ella y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 11. Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, dice de la siguiente manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados
a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Padre, te damos gracias por este momento en el cual nosotros nos acercamos a tu palabra que es viva, es eficaz, es poderosa, tu palabra que es afilada cual espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Que tu palabra hoy nos ayude a discernir las intenciones de nuestro corazón. Vea si hay en nosotros caminos de perversidad y que tu espíritu nos guíe por el camino eterno. Oh Señor, que la palabra viva de tu palabra caiga, Señor, la palabra viva caiga en nuestros corazones cual semilla y encuentre buena tierra para que germine, crezca y dé mucho fruto. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria sea el nombre de Dios. Si va a aplaudir, hágalo con gozo. Amén. Yo creo que aquí todos los que estamos acá conocemos el nombre de Luis Palau. ¿Verdad que sí? Luis Palau. Luis Palau, quien fue un pastor, predicador, evangelista argentino, luego nacionalizado norteamericano. Vivió entre el año 1934 y 2021, murió en abril del 2021 a sus 86 años de edad. Un hombre notable que trabajó incluso junto a Billy Graham. Muchos le decían que él era el Billy Graham latinoamericano. Trabajó muchos años con Billy Graham y desarrolló un ministerio preciosísimo. Yo recuerdo que tendría yo 16, 17 años, era un chamo, creo que menos, 12, 13 años. Yo no me pelaba un programa que él tenía en radio que se llamaba Cruzada con Luis Palau. Eso para mí era una delicia, lo presentaban en vacaciones, no me lo perdía, a las 9 de la mañana por Radio Victoria, recuerdo yo, no se me olvida. Eran 15 minutos con un predicador excelso, con una sencillez, como decía yo ahorita, que el pastor Fonseca predicó de manera sencilla, al estilo Juan, al estilo del apóstol Juan, sencillo pero profundo. Y Luis Palau era así. Sin embargo, nosotros vemos muchas veces la gloria, pero no la historia. Y nosotros vemos el producto acabado, pero no visualizamos el procesamiento que nos muestra el producto terminado. Cuando Luis Palau tendría alrededor de unos 25 o 30 años, él llegó a Estados Unidos. Y lo que les voy a comentar, él lo relata en un libro que escribió que se llama Anda sobre las aguas, Pedro, en la página 60 al 62. Él habla acerca de su experiencia personal cuando él llegó a los Estados Unidos. Y cuando él llega a los Estados Unidos, él venía con todo un bagaje por haber estudiado en la Universidad de Cambridge, en Londres. Toda su escolaridad básica y de bachillerato fue en el Reino Unido. Y luego él estudió en Cambridge, que es una de las antiquísimas universidades con más de 400, 500 años de existencia. Y él venía de allá. Y cuando él llega a Estados Unidos, se anexa a una iglesia y comienza a trabajar con ellos. Y él dice y él cuenta que él, cada vez que él predicaba, él se sentía muy confiado por la formación que él tenía. Él se sentía orgulloso, se sentía de verdad aventajado del resto de los jóvenes que con él estaban entrando en ministerio. Sin embargo, un día el pastor de la iglesia, el reverendo Ray Steedman, que era pastor de la iglesia donde él estaba ministrando, se le acercó y se sentó a su lado y le dijo: Luis, yo no sé si te tenga que decir lo siguiente, pero tengo que decirte algo muy en serio. Entonces él le dijo: bueno, no se preocupe, dígame, suélteme lo que me vaya a decir. Y él le dijo: Luis, eres talentoso, pero eres tan orgulloso, presumido, petulante y altivo que sin darte cuenta sudas arrogancia por los poros. Dice Luis allí en su relato: cuando alguien te dice esto y sabes que no habla en broma, podés sentir que Dios te está hablando. En ese momento sentí que mi corazón se derretía dentro de mí. Me sentí avergonzado y desplomado. Me miré a mí mismo y comprendí que mi fiel amigo, pastor y mentor tenía toda la razón. Allí supe que tenía
que ser procesado, que tenía que comenzar de nuevo sobre mejores bases, dejándome transformar verdaderamente por el Señor. Eso lo dice Luis Palau en su libro Anda sobre las aguas, Pedro, páginas 60 al 62. Y en esta mañana yo quiero traerles un mensaje que he titulado Hombres de barro, vasijas moldeables. Hombres de barro, vasijas moldeables. Porque Dios busca hombres de barro que sean vasos moldeables donde Él pueda depositar la excelencia de su poder. Se lo vuelvo a repetir esa frase. Dios busca hombres de barro que sean vasos moldeables donde depositar la excelencia de su poder. Y si algo fue categórico en esta mañana de lo que estaba predicando el pastor Fonseca, y vi como una cita divina, una confluencia divina entre lo que él trajo y lo que traje yo, y me muero de ganas por escuchar al pastor Josué, es el hecho de que nosotros como hombres somos esa conjugación perfecta entre lo humano y lo divino. Nosotros, sin embargo, no podemos olvidar que somos vasos frágiles donde Dios se ha dignado a poner su gloria y su gracia, donde Dios se ha determinado buscarnos a nosotros como sus colaboradores, pero no lo podemos hacer desde nuestra humanidad cruda. Tenemos que ser transformados por Él. Así que Dios busca hombres de barro que sean vasos moldeables donde Él pueda depositar la excelencia de su poder. Ahora, la pregunta natural aquí, ¿y cómo impacta la excelencia del poder de Dios en nuestra cotidianidad como hombres? ¿Cómo impacta la excelencia del poder de Dios en la cotidianidad de hombres, pero no de hombres secos, sino de hombres cristianos moldeables? Porque esa es la idea. Bueno, Dios desea impactar cada una de nuestras vidas gloriosamente a través o tocando dos ámbitos importantísimos en nuestra vida. Y el primer ámbito que Dios quiere tocar en tu vida, oh hombre de Dios, como lo mencionaba el pastor Fonseca, una de las primeras cosas que Dios quiere tocar en tu vida, oh hombre de Dios, es tu familia. Como lo acabamos de ver en la primera lectura, es tu familia. La familia y las crisis y sus crisis. Dios quiere a través de ti tocar tu familia y sanar sus crisis. Aquí en la lectura que nosotros tuvimos en la primera lectura en Segunda de Reyes capítulo 4, nosotros podemos ver, y no estoy descubriendo el agua tibia con esto, todas las familias tienen crisis. No hay familia perfecta. Todas las familias tienen crisis. Pero yo te quiero decir algo a ti, oh hombre de Dios, tú eres sacerdote en tu casa. Así seas un nuevo creyente, tú has sido puesto por Dios como sacerdote en tu casa. Y Él a través de ti va a ayudarte a salir de cualquier crisis por la cual puedan estar atravesando. Todas las familias tienen problemas y estamos aquí en un caso donde hay una familia encabezada por una viuda que estaba en serios aprietos. Esa viuda y su familia tenían una crisis multifactorial. Había quedado viuda, tenía una crisis parental porque el padre de la casa había muerto, tenía una crisis económica porque estaban endeudados y se iban a llevar a sus hijos como esclavos como forma de pago. Tenían una crisis social porque los hijos iban a ser a punto de ser llevados como esclavos. Y económica porque estaban endeudados y sin ingresos. Según el historiador Flavio Josefo, esta viuda de la que habla aquí Segunda de Reyes era la esposa del profeta Abdías. Eso está por verse, no sé si será verdad o no. Lo cierto es que ella se acerca al hombre de Dios. Según lo que nosotros estamos viendo aquí, ella no fue a buscar a un brujo, ella no fue a buscar a ningún prestamista para resolver su problema económico, ella no fue a buscar un banquero, ella buscó al hombre de Dios. ¿Y por qué busca al hombre de Dios? Porque su esposo presumiblemente había sido, presumiblemente no, explícitamente dice allí, había sido del cuerpo de profetas. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Hay una traducción que dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas. O sea que ella tenía vinculación con un grupo que manejaba la liturgia y que se movía
sobre todo en la profecía, en la predicación, en la proclamación, interpretación de la palabra de Dios. Era una mujer que estaba conectada con el mundo espiritual. Entonces fue a buscar en el ámbito donde ella se movía ayuda. ¿Ante quién vas tú cuando tienes una crisis en tu familia? ¿A dónde vamos? ¿Lo vamos a ventilar en la calle o nos encerramos con el Padre para comentar con Él lo que está pasando? Dice la escritura allí, una mujer clamó a Eliseo diciendo, clamó, le llegó con un grito desgarrador, dice en el original hebreo, llegó dando voces y le dijo, tu siervo mi marido ha muerto y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Si nosotros extrapolamos esto y sin ánimo de alegorizar, si lo extrapolamos al día de hoy, amado hermano, hay también un acreedor que va a llegar a tocar la puerta de tu casa. ¿Y quién será ese acreedor? Sin duda alguna, el Dios de este siglo va a venir por nuestros hijos. Y ya no está velado. Cuando nosotros vemos en las redes las marchas de los grupos que defienden la diversidad de género, lo dicen abiertamente, vamos por tus hijos. Pero yo le doy gloria a Dios que este puñado de hombres que está aquí, estamos metidos en la brecha porque no le vamos a dejar nuestros hijos al diablo. No le vamos a dejar nuestra familia al enemigo, aunque ellos vengan con toda su porquería a tocar las puertas de nuestra casa, con cualquier cosa, con perversidad, con redes sociales que transmiten información distorsionada, seductora, donde nos están llamando a nuestros jóvenes a la distracción, a despersonalizarse, a desconectarse. Dios te está llamando, oh hombre de Dios, para que te levantes como un sacerdote y defiendas tu casa de los que vengan a buscar acreedores, a todos aquellos acreedores que te vengan a buscar. Dice, los acreedores han venido para tomar 2 hijos míos por siervos. Y ese acreedor no estaba haciendo nada ilegal. Allí en la ley, esa era una forma de pago. Esa era una forma de pago. Eso lo vemos allá en Éxodo 21 y en Levítico 27, creo. Era desgarrador. Estaba esa mujer en una situación difícil. Y el profeta, lo primero que hace allí en el versículo 1, el versículo 2, dice allí, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Inmediatamente el profeta indaga con ella acerca de los recursos con los que ella contaba. ¿Qué tienes en tu mano? Le dijo el Señor a Moisés, lo que tengo es una vara. ¿Qué tienes en tu mano? Una vasija de aceite. Hoy Dios te está preguntando, ¿qué tienes en tu mano? Créeme que Dios va a utilizar lo que tú tengas en tu mano. No importa si a lo mejor eres un poco tartamudo, no importa si a lo mejor no tengas facilidad de palabra, no importa si a lo mejor no tienes muchos estudios. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios va a utilizar lo que tengas en tu mano, va a utilizar tu lengua, va a utilizar tu corazón para poder sanear tu familia, porque Él viene a sanear las crisis familiares. Y ella le dice, lo que tengo es una vasija de aceite. El aceite, símbolo del Espíritu Santo, como todos lo sabemos. ¿Cuáles eran los usos del aceite? Lo primero, alumbrar. Era utilizado en las lámparas para poder alumbrar, tanto en el templo como en las casas. Es necesario que tengamos siempre nuestras lámparas llenas de aceite, como aquellas 5 vírgenes prudentes. Porque si no hay aceite, no hay luz. Si no hay aceite, no hay la combustión necesaria para que se encienda la luz. Amados hermanos, tenemos que estar bien pendientes de qué es lo que tenemos en nuestras lámparas. ¿Con qué estamos llenando nuestras lámparas? ¿De qué las estamos? ¿En qué estamos invirtiendo en el llenado de nuestras lámparas? Aparte de eso, el aceite era utilizado para la alimentación, para poder cocer alimentos, incluido la preparación de panes sin levadura. Tercero, el aceite era utilizado para efectos de salud, con fines sanitarios, para sanar heridas, así como lo hizo el buen samaritano que colocó vino y colocó aceite en las heridas del hombre que fue golpeado. Era utilizado el aceite para sanar incluso la lepra o para el tratamiento de la lepra.
Y por supuesto el aceite tenía fines litúrgicos. Con los aceites se ungía a los sacerdotes, con el aceite se ungía y se preparaba también distintos tipos de ofrenda. Esto es importante. Amados, nosotros tenemos que procurar siempre que nuestra lámpara esté llena de aceite. La gracia ofrece todas las cosas, la bendición de Dios de manera gratuita. Pero nosotros en el reino de Dios, en medio de la gratuidad, nosotros tenemos también que pagar un precio. Y llenar las lámparas amerita pagar un precio. Llenar las lámparas implica asumir el rol de sacerdote, presentarte delante de Dios, encerrarte con Dios en oración, ayuno y vigilia, asumir las prácticas espirituales para que Dios comience a llenar tu lámpara con aceite y para que tu casa nunca esté en oscuridad, para que el reino de las tinieblas no venga a tocar tu casa, sino para que todos en tu casa sean alumbrados por la luz de Cristo. Amados, la obediencia a Dios y su palabra es el factor clave para salir de cualquier crisis. La obediencia a Dios y su palabra. Dios no nos está pidiendo que seamos teólogos, que seamos eruditos. Dios está anhelando que seamos obedientes a lo poco que aprendemos o a lo mucho que aprendemos de la Escritura. Como decimos en la escuela de teología, allí en el MINS, en el seminario, si una teología no me ayuda a vivir, a ser mejor cristiano, a ser mejor hombre de Dios, entonces esa teología no está funcionando. Lo que nosotros conozcamos, lo que nosotros hagamos, tiene que transformarnos en mejores hombres. Hombres valerosos, hombres honestos, hombres honrados, hombres con un criterio de excelencia. Y no podemos pedir menos porque nuestro Dios es un Dios de excelencia. Desde el mismo Génesis nosotros vemos que ahí dice, y Dios vio que todo lo que hizo era bueno. Dios es un Dios de excelencia. No podemos ser mediocres, tenemos que aspirar a lo mejor. Siempre hay que aspirar a lo mejor, a dar la milla extra. Y hacerlo con gozo, con júbilo, con verdadero deseo de servir a Dios. Allá en Jueces 9:8 se dice que se manifiesta una fábula donde quieren que el olivo presida al resto de los árboles. Y la respuesta del olivo fue, yo no puedo dejar de ofrecer el aceite que yo ofrezco para dar servicio a Dios. No nos dejemos llevar por el espejismo de un cargo. No nos dejemos llevar por el espejismo de ser reconocidos. Donde nosotros debemos tener el interés es de que el Dios Todopoderoso te conozca donde quiera que estás. Ese es el verdadero reconocimiento. No que nos aplaudan a nosotros, no, sino que sea Dios el que te conozca donde quiera que tú estás. El que diga, ese es mi hijo, él está trabajando, él está buscando de mí, él me busca en las mañanas con ánimo, con deseo, con sed. Eso es lo más importante. La obediencia a Dios y su palabra es el factor clave para salir de cualquier crisis. Y el profeta, en los versículos 3 y 4, le dio una instrucción precisa. Le dijo a la mujer, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. ¿De quién? ¿De todos? Busca apoyo, hermano. Cuando tengas una crisis en tu familia, busca apoyo. Aquí hay un cuerpo pastoral maravilloso de ancianos, cuerpos de pastores y ancianos. Busca apoyo en gente seria, en gente de Dios. Hermano, la oveja más vulnerable es la que se aparta de la manada o de la majada. La oveja más vulnerable es la que se queda rezagada porque es presa fácil para los lobos rapaces. Usted olvídese de ser el llanero solitario. Usted busque a vecinos suyos, hermanos en la fe, para poder salir adelante en las crisis familiares que usted puede estar afrontando. Y no es a todo el mundo, como decía el pastor Fonseca, a quien usted le puede decir las cosas. Pero busque apoyo, como lo vemos en Mateo capítulo 9, versículo 2. Aquellos 4 amigos de un paralítico que lo bajaron por un tejado, dice la Biblia. Y al ver Jesús la fe de ellos, hay que buscar el apoyo. Y además de esto, si iba a pedir prestado a sus vecinos, eso significa que la idea es que ella fuese amigable. Porque si usted no trata a su vecino, ¿verdad?, que lo lidia y que escucha las conversaciones, como decía el pastor más temprano, escucha las conversaciones que usted tiene por teléfono y usted sale con cara de burro amarrado y no saluda ni da las buenas a nadie,
después cuando usted tenga una necesidad, no se extrañe porque le cierran la puerta. No es un hijo del diablo, lo que pasa es que usted se estaba comportando como no debía. En Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y un amigo hay más unido que un hermano. Busque el apoyo. En Proverbios 27:10 dice, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. No hay que buscar a la gente cuando tengamos un problema. En el día menos pensado, agarra el teléfono, levántalo. Hermano, ¿cómo estás? Te estoy llamando nomás para saludarte. Hay que mostrarse amigo. Y eso es lo que el profeta le está diciendo. Busca entre tus vecinos vasijas prestadas. Y de paso le dice algo muy importante. Vasijas vacías y vasijas no pocas. En otras palabras, tenían que ser muchas, y la cantidad de vasijas que ella iba a recolectar iba a ser la medida de su fe. ¿Cómo está nuestra ambición en la vida? Y hablando de ambición desde un punto de vista positivo, nuestra hambre por alcanzar metas. Dios va a llenar lo que nosotros le pongamos enfrente. Si ella le hubiera puesto dos o tres vasijas, eso es lo que Dios le hubiera dado. Dice que buscó muchas, que debía buscar muchas, y de paso tenían que estar vacías. Dios no puede llenar algo que esté lleno. Tenemos que estar vacíos. Y por eso es que desde un principio les estoy diciendo que nosotros somos hombres de barro, vasijas moldeables. Tenemos que estar vacíos. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Él les dio entonces unas instrucciones precisas. Ve, busca vasijas prestadas, vasijas vacías, no pocas. Y le dice, y entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Enciérrate tú y tus hijos. Amados, yo estoy seguro que ella se encerró con sus hijos y empezó a orar. Dios mío, el varón que tú has puesto aquí me ha dicho que busque esto. Tú sabes la necesidad que yo tengo. Me recuerda a Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice, cuando Jesús le dice, mas tú cuando ores, cerrada la puerta. Fíjate cómo allí el profeta le dijo, enciérrate tú y tus hijos. Entra y enciérrate. En los momentos de crisis familiar, el primer frente de batalla, el primer frente de defensa tiene que ser la oración. Encerrarnos con Dios, buscar delante de Dios. Las batallas familiares de paso se ejecutan unidos, en bloque. Entra tú y tus hijos. Mateo 18:19 nos habla del principio de la unidad y el principio del acuerdo. Jesús dijo, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en algo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué más ama Dios sino la familia? Amados, no hay crisis que Dios no pueda resolver. Ahora, lo interesante aquí es que Él dijo, echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Es decir, fíjate que aquí le está diciendo Él, vas a ver un milagro, pero un milagro ahí a la calladita, en tu casa, encerrada. Muchas veces nosotros aspiramos que Dios haga portentos inmensos, pero los portentos inmensos vienen cuando nos acostumbramos a ver los portentos en nuestra vida privada, cuando nos acostumbramos a ver los portentos en nuestra casa. No necesitamos cuestiones espectaculares en principio, porque tenemos que anhelar grandes intervenciones divinas. Porque esto es una narración del Antiguo Testamento, donde en cada una de ellas Dios muestra su accionar. En cada narrativa del Antiguo Testamento, como esta que estamos analizando, Dios se muestra como el Padre proveedor y protector. Y Dios aquí está interviniendo porque Él ama proteger la familia. Amén. Dios no es un Dios ajeno. Dios no es un Dios ajeno a nuestras necesidades. Si algo tenían los griegos, es que en la mitología griega los dioses estaban en el Olimpo, en lo más alto, y no les interesaba escuchar las oraciones de sus fieles. En cambio, nosotros tenemos un Dios que se acercó y que estuvo entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y caminó entre nosotros, se forró de carne. Ese Dios se forró de carne y estuvo entre nosotros porque Él vino a salvar y a sanar lo que se había perdido. Ese es el Dios en el que tú has creído y ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Amén. A su nombre gloria. Entonces no era un milagro espectacular,
no era un milagro público, era un milagro privado. Así como cuando Jesús iba a restaurar a la hija de Jairo, fue a Jairo, a la esposa, a Pedro, Jacobo y Juan. No necesitó a más nadie y mandó a sacar a todo el mundo de ahí. Deja que el maestro entre en tu casa. Saca todo lo que te perturba, hermano, y Dios va a sanar y restaurar tu casa. Ella actuó inmediatamente. Dice allí en el versículo 5: y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Es decir, se puso a trabajar de una vez. Fue a la acción. No se quedó con la palabra profética, sino que la puso en actividad. Se puso en actividad. En Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que oye mis palabras, aquí saben Biblia, el que oye mis palabras y las hace. El que oye mis palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Hoy te doy una información y una noticia. Nuestra vida, tu casa y todos los ámbitos de tu ser están puestos en las manos del hombre que es la roca, que es Cristo Jesús. Ahí cualquier viento que venga, no importa si vas al río, Él va a mantenerte firme porque te estás puesto sobre la roca. Pero tenemos que accionar, tenemos que entrar en acción y obedecer. Santiago 1:22 al 25 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley. ¿A cuál ley? A la perfecta ley, a la ley de Cristo, la ley de la libertad, dice Santiago, y persevera en ella. Entonces no es solamente mirar, es perseverar en ella, es creer en ella, es saber que Dios tiene cuidado de mí, es saber que Dios tiene cuidado y atención de todas mis necesidades. Entonces el que persevera y no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces esta mujer dice allí en el versículo 6 que recogió todo el aceite que pudo almacenar de todas las vasijas que consiguió. Pero se quedó corta. Se quedó corta. Dice que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Ella todavía, su fe era más grande que las vasijas que había logrado recaudar. Ella todavía seguía esperando algo más de Dios. Ella sabía que ella necesitaba cumplir la tarea a cabalidad. En una oportunidad le preguntaron a un guajirito que fue a buscar trabajo. Le dijeron: mire hermano, ¿y usted qué sabe hacer? Caso. ¿Qué sabe hacer? Caso. Usted me dice que pegue ladrillo, pego ladrillo. Usted me dice que mezcle cemento, mezclo cemento. Usted me dice que suba cabilla, yo subo cabilla. Eso es lo que Dios está buscando. No está buscando tanto teólogos. Y yo estudio teología. Dios está buscando gente que le haga caso. Que cuando Dios te dé una palabra te pongas a trabajar de una vez. Que cuando Dios te dé una promesa tú le creas a Él. Ese es porque Él es un Dios vivo y está interesado en todo lo que tenga que ver contigo. Amén. Así que ella cumplió con el principio bíblico de trabajar, como dice 2 de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Póngase a trabajar en Cristo y en lo secular, sea lo mejor. Busque meterse en los collados de Dios. Entonces ella se quedó corta y ella dijo: no hay más vasijas. Y dice la palabra que entonces el flujo del aceite cesó. El flujo cesó. Solo cuando no había más espacio donde guardar, cesó el flujo del aceite. Amados, Dios es espléndido. Y mientras más espacios abramos, Él va a seguir trayendo su provisión y su suministro. Amén. Así que abramos nuestra mente y nuestro corazón. Y no estoy hablando de materialismo. Yo no estoy hablando aquí ni de chequera, ni de pacto, ni de tarjeta de crédito, ni de viaje. No. Buscar la justicia de Dios. Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pero el Señor tiene tanto cuidado que Él evita el desperdicio. Yo que trabajé 28 años en la industria petrolera, yo recuerdo que había un dicho que decía: hermano, saque todo lo que haya en ese tanque, hasta la espuma, no se puede dejar nada. Cuando Jesús alimentó a 4,000 y después a 5,000, siempre decía: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada.
Y precisamente cuando ella dejó de colocar una vasija, cesó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella? Una vez que hizo toda esta recolección, fue donde el profeta y él le dijo: ve, vende el aceite, paga a tus acreedores y podrás vivir tú y tus hijos. En otras palabras, ella pagó la deuda, Dios le ayudó a pagar la deuda, Dios salvó a sus hijos de ser esclavos y Dios garantizó un colchón financiero para que ella tuviera tranquilidad. Dios está interesadísimo en intervenir en las crisis familiares que tú tengas enfrente. Amados, porque Dios busca hombres de barro, con fragilidades, con debilidades, vasos que sean moldeables donde depositar la excelencia de su poder. Entonces ya vimos el primer ámbito. El primer ámbito es la familia. Dios quiere intervenir en tu familia. Dios te va a dar sabiduría para guiar tu familia. Y el segundo ámbito es el ámbito de lo personal y de sus decadencias. Dios se quiere meter también allí en lo personal y en las decadencias que nosotros pasamos, donde vimos nosotros allí en 2 Corintios 4 del 7 al 11. Existen dos elementos que son comunes denominadores entre lo que leímos en Reyes y lo que leímos en Corintios, y es el aceite, son las vasijas y el aceite como tipo del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos aquí en 2 Corintios 4 y vemos el contexto, nosotros vemos que Pablo, ciertamente, cuando él habla acerca de que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, él está hablando acerca de dos cosas fundamentales que se entremezclan. Él está hablando acerca del Espíritu y está hablando de la palabra de poder que era el Evangelio. Es decir, una cosa te lleva a la otra. El Espíritu Santo fue comisionado para convencer a los hombres de pecado, justicia y juicio. Cuando alguien nos llega y nos predica el Evangelio de Cristo, entonces se produce en nosotros el milagro más maravilloso que pueda haber, que es la regeneración, el nacer de nuevo. ¿Amén? ¿Amén o no? ¿Es o no es? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Precisamente eso es lo que viene hablando Pablo aquí en 2 Corintios. Y ese evangelio acciona a través del poder del Espíritu de Dios. Entonces, cuando él dice aquí en 2 Corintios 4:7 que nosotros tenemos este tesoro, se está refiriendo, por supuesto, al evangelio y al poder del Espíritu Santo que opera a través de él. Dios ha puesto su tesoro en nosotros, que somos vasos frágiles, como lo dice allí. Vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y el otro elemento que coincide es en la vasija o los vasos, como símbolo del hombre en su humana fragilidad. Si de pronto Dios está tocando su corazón y usted se quiere quebrantar, no sienta pena por el que está a su lado. Derrame sus lágrimas delante de los ojos de Dios. Él le va a recompensar. Él decía: entra en tu aposento y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los propios discípulos se daban cuenta que Jesús apenas en cuestión de minutos, de segundos, él echaba fuera un demonio. Y ellos se daban cuenta que él venía y caminaba sobre las aguas. Se daban cuenta que él predicaba y la gente quedaba totalmente entusiasmada, con gozo, con alegría. Sus palabras tenían espíritu, sus palabras tenían fuerza. Pero ellos empezaron a notar que después que él hacía todos esos portentos, iba y se retiraba y se metía a orar. Se dieron cuenta que allí estaba el secreto. Y por eso fue que un día le dijeron: Señor, los discípulos de Juan aprendieron a orar, enséñanos tú a orar. Porque ellos se dieron cuenta que solamente a través de la oración era donde ellos encontraban la fuente de unción y de poder. El concepto del vaso de barro que encontramos aquí en Corintios, en Corintios y encontramos allá en Reyes hace rato. La idea del vaso de barro viene de Génesis 2:7, donde dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida y vino a ser un alma viviente. En donde el hombre comenzó entonces, fue totalmente hecho consciente de sí y comenzó a accionar. Pero también este concepto del vaso de barro, que en griegos, ahí la palabra en Corintios, en la segunda de los Corintios es skeus, aparece en Isaías 64:8, el concepto del vaso de barro. Aparece en Jeremías 18 y en Jeremías 19, cuando habla del alfarero y en la vasija que el alfarero hacía y deshacía cuando ella no adquiría la forma que el alfarero le quería dar. Entonces esos son textos donde se hacen referencia al hombre como ser frágil, débil, totalmente dependiente del Creador para su formación, desarrollo y sostén. Ese término eskeus o vaso que maneja Pablo aquí en Corintios
Se refiere al menos a 4 cosas, a 4 aspectos interesantes. Primero, a personas para el servicio de Dios. Allá en Hechos 9:15 dice la palabra que el Espíritu Santo dice que llegó Ananías a poner las manos sobre Pablo, que venía haciendo estragos entre los cristianos. Y cuando él tiene esa experiencia con el Señor en el camino a Damasco, Dios le habló a Ananías allá en Hechos 19:15 y 16. Y el Señor, leemos que el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento, skeuos, instrumento escogido me es Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumentos de honra, instrumentos de gloria, instrumento escogido. Segunda de Timoteo 2:21 nos dice: así que si alguno se limpia de todas estas inmundicias, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amado hermano, usted es un vaso y Dios quiere santificarlo. Dios quiere poner en usted su gloria, para que entonces usted, desde una perspectiva como Dios la ve, pueda accionar y resolver cada una de las circunstancias que tiene en su vida. ¿Estamos aquí o no fuimos? Amén, gloria sea el nombre de Dios. Aparte de personas para el servicio de Dios, el concepto de vasos también se refiere a la condición humana, como dice en 1 Tesalonicenses 4:4, donde también aparece la misma palabra. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa. Ahí la palabra esposa viene de la misma palabra skeuos, que también puede servir o esposa o vaso. Porque en la intimidad el hombre se vacía en su mujer, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces la mujer es un vaso. Y el mismo concepto lo aplica Pedro en 1 de Pedro 3:7. Amad a vuestras mujeres, reconocerlas como vaso más frágil. Y por último, también el propio cuerpo del creyente es considerado como un vaso. ¿Ok? Ahora bien, voy acelerando porque me queda poco tiempo. A veces nosotros pensamos que no estamos preparados para servir a Dios. Muchas veces nos pasa cuando salimos a evangelizar y te encuentras con gente que te dice: no, yo no estoy preparado para ir para allá, para la iglesia, no puedo. Yo tengo que mejorar muchas cosas. Y es cuando está en mejor condición para llegar a Cristo. Eso nos pasó a todos nosotros, ¿verdad que sí? Pero nosotros, incluso ya estando en la iglesia, a veces sentimos que no estamos preparados para servir a Dios y para serle fiel. Dios no necesita de nuestra capacidad, aunque Él la usa. Dios no necesita que nosotros tengamos habilidades, aunque Él los usa. Él le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Tengo un bastón. Ajá, quiero que vayas donde Faraón. Señor, pero yo soy tartamudo, no puedo. Así sea como sea, llévate a tu hermano entonces. Moisés era tartamudo. Jacob era un usurpador. David y Ageo eran pastores. Amós era ganadero. Gedeón era un agricultor que estaba en sus oficios cuando el ángel se le presentó y le dijo: hombre forzado y valiente. Y Gedeón miró para atrás: ¿eso es conmigo? Sí, eso es contigo. Porque nosotros nos tenemos que ver como Dios nos ve. No nos veamos desde nuestra ruina. Mira que tú eres un proyecto de Dios. Tú eres un hombre que Dios ha pensado como un instrumento en sus manos para llevar su gloria. Mírate como Dios te ve. No nos miremos según los conceptos humanos. Amén. A su nombre, gloria. Jeremías era hipersensible y era hasta depresivo, y Dios lo usó también. Elías era depresivo y tenía un problema de orfandad. Cuando Jezabel lo amenazó, que cayó en crisis y le dijo: Dios mío, quítame la vida porque ni siquiera soy mejor que mi padre. Tenía un problema, tuvo un problema en su infancia con su paternidad. A lo mejor su padre fue demasiado exigente. A veces nosotros nos pasamos exigentes con nuestros muchachos. No es que vamos a aflojar, pero todas las cosas tienen su balance. Y Elías tenía un profundo problema de depresión. Pedro y Andrés, pescadores sencillos de pocas letras. Dios lo que quiere es que gente dispuesta, disponible y vacía sean los receptáculos de su gloria para Él poder moverse. Amén. Y eso es lo que Dios quiere con los hombres varones de la cruz. Hombres de unción y valor. Amén. Ahora, la utilidad del vaso de barro. Un vaso de barro no es útil por su belleza, al contrario, es feíto. Es feíto un vaso de barro. No es nada atractivo. Tampoco un vaso de barro es útil por su utilidad. Nosotros como vasos nos enfermamos o tenemos problemas de carácter, como lo mencionaba el pastor. Cada quien sabe de qué pata cojea, ¿verdad que sí?
Pero para eso tenemos que hacer alianzas. Búsquese un vecino para que le ayude, le fortalezca, un ministro de Dios serio. No como aquel hermano que no tenía problemas de continencia verbal y iba a tirar a todos los pastores a la calle, ¿no? Sino alguien serio. Es útil la vasija por el contenido, por lo que contiene, por lo que va a recibir. Usted no tiene valor por lo que haya alcanzado. Pablo decía, yo fui criado, fui levantado a los pies de Gamaliel, el maestro más cotizado del Israel de su tiempo. Yo fui fariseo de fariseos, irreprensible. Pero amados, todo eso lo tengo por estiércol, por basura. Así lo dijo, literal. Lo tengo por basura a fin de conocer a Cristo. La verdadera gloria del hombre es entrar en una relación personal con Dios. Ese amalgamamiento entre lo humano y lo divino. Eso es lo que nosotros somos. Usted es un vaso frágil, débil. Sí, Dios quiere que dependamos de Él. Les daba el maná todos los días para que todos los días estuvieran pegados de Él. Porque Él sabía que si les ponía para un mes se iban a olvidar. Y es que así somos. ¿Es o no es? La humanidad es así. Entonces somos valiosos por el contenido, por lo que vamos a contener. Esa es una metáfora. El decir que somos vaso de barro es una metáfora a través de la cual las escrituras describen nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra personalidad humana, las cuales pueden contener una riqueza tan sublime como el evangelio del poder de Dios. Amados, y la pregunta retórica, ya casi para ir concluyendo, es la siguiente: ¿y de qué estamos llenos? ¿Qué estamos conteniendo? Hágase ese examen allí usted, introspectivamente. ¿De qué estamos llenos? Dios anda buscando vasijas vacías, no vasijas llenas. Si estás lleno, ya estás lleno. Él quiere que nos vaciemos. Amados, las llenas más bien son un impedimento para Dios. Cuando nos ponemos como Luis Palau, no, yo vengo de la Universidad de Cambridge, tengo estudios teológicos, y como buen argentino, ¿no? Tengo estudios teológicos, y aquí la estoy partiendo, que tengo 25 años, estoy partiéndola, doy mensajes pequeños, la gente se convierte. Amados, ¿de qué estamos llenos? ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? ¿Qué cuentas estamos revisando? ¿Cuáles son los influencers que seguimos? ¿O seguimos? Bueno, prefiero no meterme en profundidades. Pero las vasijas que Dios quiere usar son personas que permanentemente se vacíen. Dios va a usar las vasijas que se estén vaciando permanentemente. Dios las va a usar. ¿De qué estamos llenos? De orgullo, de ego, de prepotencia, como lo decía el hermano, el pastor Isidro hace rato. No, porque yo tengo tanto tiempo. Le decía, no, yo no me caía cuento, yo me metía con los viejitos de la iglesia, que esos son los que tienen la sabiduría y el conocimiento. Con ellos es que me voy a meter, de ellos es que yo voy a aprender. Como decía el pastor Fonseca, el discípulo nunca se gradúa. Admitamos en nuestro corazón que estamos en un proceso de formación. No somos el producto acabado, pero vamos hacia allá. Tenemos que seguir hacia allá. ¿De qué estamos llenos? Hoy un mundo que nos vende tanta filosofía. Hoy un mundo que nos está roncando en la puerta y está tocando cual acreedor en nuestra puerta para decirle a tus hijos, mira, ¿qué eres tú? ¿Tú eres una mujer en el cuerpo de un hombre? ¿O eres tú un hombre en el cuerpo de una mujer? Amados, los acreedores nos están tocando hoy en día a través de las redes sociales. Nos están tocando la puerta y vienen por nuestros hijos. Así que nosotros tenemos que ser esa cúpula de hierro, así como la pone Israel contra los cohetes de Hamas y de Hezbollah. Usted es una cúpula de hierro que Dios está poniendo sobre su casa. A su nombre sea la gloria. Amados hermanos, ¿de qué nos estamos llenando? Estamos llenos de información, de conocimientos, de lógica humana. Yo recuerdo cuando estuve aquí en el Pentecostés, a través del pastor Fernández, él ministró a un muchacho en silla de ruedas. No se me olvida, todo el mundo, en vez de estar orando, mirando para ver si el muchacho iba a caminar. No nos preocupemos por eso, como lo decía el pastor. El Señor es el que sana. Yo simplemente obedezco con poner la mano y orar por la persona. Dios es el que va a sanar, Él es el que va a liberar, Él es el que va a restaurar, Él es el que va a regenerar. La obra es de Él. Yo soy un instrumento, un canal, una vasija frágil que se puede romper en algún momento de debilidad. Y tenemos que aceptar esa fragilidad. Porque si nosotros nos creemos que somos
los supermanes, Dios entonces no tiene nada que hacer con nosotros. Allí cesa el aceite, allí cesa. ¿De qué estamos llenos? De querer, de cálculo. ¿Y cómo Dios va a sanar? ¿Y cómo Dios me va a hacer el milagro financiero? ¿Será que le pido prestado a fulano? ¿O cómo Dios me va a resolver este problema de este hijo mío que tiene esta circunstancia difícil? Hermano, no se preocupe, Dios lo va a hacer. Dios utiliza aún las piedras, los labios más impensados, las personas más iletradas, si es posible, nos van a dar una palabra de Dios. Pero eso sucede cuando nuestro corazón se engrosa y dejamos de oír su palabra, su voz a través de su palabra. A veces Dios tiene que traer incrédulos para que nos den a nosotros testimonio de lo que Dios quiere. Dios tiene que utilizar a veces vasos inimaginados, como le pasó a Balaam, que le habló a través de un animal, de una bestia de carga, porque su corazón estaba tan engrosado por la codicia, por lo que decía el pastor hace rato, por el deseo de ganar dinero, por esa circunstancia. Hermano, manténgase firme. Dios honra a los que le honran. Cuando le vengan con un negocio turbio para que usted ponga una firma donde no debe firmar, usted diga: yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo no me presto a sinvergüenzura. Dios es el que va a sanar, el que va a restaurar mi finanza. Créale a Dios, porque Dios es fiel y Él honra a los que le honran. De testimonio ante su compañero de trabajo. Sea el primero en llegar, el último en salir. Tenemos que ir hacia allá. Amados, las vasijas llenas dan muchos problemas. Cuando estamos llenos de mucha filosofía, ego, que creemos que nuestros estudios teológicos son lo máximo, hermano, eso es letra muerta si no nos ayudan a ser mejores cristianos. Por eso es que Dios permite algún proceso que haga que nuestros argumentos se caigan al piso. En Mateo 11, del 28 al 29, nosotros leemos: venid a mí vosotros que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy, como varones, proveedores de nuestras casas, estamos sin duda alguna sometidos a serias presiones por el tema país, y lo sabemos. Y en los próximos días, y tenemos que redoblar oración por esta nación, porque en los próximos días la presión política va a ser mella. Esto va a apretar, pero nosotros estamos parados en la brecha y sabemos que Dios tiene control de todas las cosas. Él es el que quita y pone, y Él es el que decide quién se queda y quién se va. Él solamente lo es. Nosotros sabemos que en medio de la tribulación Él nos va a preservar, Él nos va a guardar, Él nos va a proteger. Su cúpula de hierro va a estar sobre nosotros en nuestra vida. A su nombre, gloria. Los rabinos solían decir: es imposible guardar el vino en vasijas de oro o de plata, porque se oxida. Pero sí se puede en el más humilde de los contenedores, en una vasija de arcilla. De modo semejante, las palabras de la ley no las puede guardar el que sea el más humilde. Y tenemos incluso un ejemplo de estas palabras que decían los rabinos en los rollos del Mar Muerto. Ustedes saben, ¿no? Los rollos que encontraron allá en las cuevas del Qumran en el año 48, donde había un pastorcito que se le perdió una oveja y empezó a lanzar piedras a las cuevas a ver si de pronto estaba la oveja ahí, y cuando de pronto sonó ¡cluc!, un cristal o algo así que se quebró. Y cuando subió, eran unas vasijas que contenían textos en los originales de la escritura. Incluso estaba el libro completo de Isaías allí completo, que sirvió para contrastarlo con las escrituras que nosotros tenemos. Y se comprobó que era totalmente fidedigno. Estaban en vasijas que se podían quebrar, textos valiosísimos de más de 2000 años. Eso es usted. Una vasija que se puede quebrar, que es débil, que tiene sus achaques, pero que Dios quiere utilizar con gloria para extender su reino. Amén. Entonces es útil por su función. La vasija va a manifestar cómo el poder de Dios nos utiliza. Y yo he seguido en los últimos meses una serie que se llama The Chosen. Creo que aquí a muchos la estarán viendo. Y en ella, en el capítulo donde Jesús manda a predicar a sus discípulos, se le acerca a Jacobo el menor, que era cojo, y llegó con un bastón. Y le dijo: Señor, no voy a hacer valoraciones sobre si la serie es buena, es mala, tal. Lo que me interesa es enfocar en lo siguiente. Le llega Jacobo con su cojera a Jesús, al que hace el personal de Jesús. Y entonces le dice: Señor,
discúlpame, pero, ok, ¿nos has dado autoridad para echar fuera demonios? Sí, claro, le dice Jesús. ¿Y nos estás dando autoridad para sanar? Sí. O sea que yo puedo sanar. Sí. Y yo siendo cojo así, ¿voy a sanar? Claro. ¿Y por qué si yo soy cojo tú no me has sanado a mí? Y la reflexión y la respuesta que le da el personaje que hace de Jesús me encantó. Y él dice, ¿tú te imaginas cómo va a quedar impactada la gente que a pesar de que tú tengas una dificultad física, el poder de Dios a través de ti va a sanar y restaurar a otra persona? Yo recuerdo a la hermana Virgen Vargas, y aquí todo el mundo la recuerda. Una hermana que no tenía páncreas. ¿Y cómo la usaba Dios y se levantaban los paralíticos? Porque la gloria no es nuestra, la gloria es del Altísimo. Él está buscando vasijas frágiles donde depositar su poder y su gloria. Él solo se lleva la gloria. Por eso fue que Pablo ya en el capítulo 3 de Efesios dijo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, no le metamos lógica a los milagros, metámosle fe a lo que Dios va a hacer. Creamos que Dios es grande, que va a sacudir Maracaibo a través de la iglesia de la cruz, a través de toda la iglesia de Cristo. Creamos que Dios va a traer una primavera poderosa sobre esta nación a pesar de la crisis. Como nunca antes, en estos 15, 20 años el evangelio nunca había crecido tanto. Estamos alrededor del 30% de la población. Antes no pasábamos del 10%, pero es en el momento de mayor opresión. ¿Por qué? Porque el aceite sale cuando se comprime. ¿Qué significa esmirna? Esmirna es perfume de flor machacada. Y es que cuando estamos sometidos a la prensa divina, ahí es cuando sale la verdadera esencia de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Por eso es que Pablo hablaba de que somos de grato olor. A medida, y Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas y en tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amados hermanos, ¿estamos pasando por apuros? Sí. Y es que Dios derrama su gloria en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos resistir. Y eso es lo que Pablo dice. Y con esto ya concluyo. En 2 de Corintios 4, del 8 al 11. Él dice en el versículo 7. Somos vasos de barro que necesitamos ser llenos. Y Dios deposita en ellos su gloria. Y nosotros que somos vasos de barro, versículo 8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por eso el que se entrega como un vaso frágil delante de Dios, y Dios derrama su gloria. El que paga el precio y Dios derrama su gloria en él, el poder del Cristo resucitado se va a mantener en usted. Y vamos a ver milagros, y vamos a ver sanidades con hombres valiosos, frágiles, que se saben débiles, pero como decía Pablo en 2 de Corintios 12, 9, porque cuando yo soy débil, entonces soy más fuerte. Dios me da su gracia en mi momento de mayor debilidad. Así que no te sientas hombre, no te sientas minimizado, no te sientas acomplejado. No pensemos que nosotros no estamos en capacidad para hacer. Y yo no estoy hablando, porque aquí no todos somos pastores, pero somos padres de familia, somos profesionales, y Dios te quiere capacitar, porque Él conceptualizó la iglesia como la levadura que se mete en todas partes y todo lo hace fermentar. Nosotros como hombres de unción y valor somos la levadura para hacer fermentar esta nación, para hacerla levantar, para hacerla llena del poder y del conocimiento de Cristo. En conclusión, hermano, Dios no busca gente perfecta, sino gente disponible, gente obediente. Dios desea que nosotros nos vaciemos nuestro ego, nuestra filosofía, nuestros conocimientos que nos entorpecen, que entorpecen la labor de Dios en nuestra vida, porque las vasijas llenas de autosuficiencia y razonamiento humano impiden el mover de Dios. Dios busca vasijas que se rindan a Él, que pongan a su disposición sus capacidades. Dios busca gente de barro, hombres de barro como usted y como yo, pero que se pongan a disposición de Él, sus capacidades, que seamos moldeables, y que cuando Dios nos ponga su corrección, nosotros seamos dóciles a su llamado.
Amén. Vamos a ponernos en posición de pie. A su nombre sea la gloria. Padre, te damos gracias, Dios. Te bendecimos por esta mañana en la cual tú nos has dicho, Señor, que tú quieres que trabajemos juntos. Somos colaboradores tuyos, Señor, para hacer tu obra. Pero, Señor, necesitamos que seas tú ayudándonos, Señor, a vaciarnos para que luego podamos recibir el aceite fresco de tu palabra. Gracias, Dios, porque tú lo has dispuesto así. Porque tú no llamaste a los ángeles para que tengan esta misión, que lo pueden hacer en segundos. Estás trabajando con nosotros. Dios, tú quieres derramar en nosotros tu gloria. Mira los corazones de todos los que están acá en esta mañana, en el nombre de Cristo. Mira todos y cada uno, Señor, de nuestros corazones, con nuestras debilidades, con nuestras limitaciones, con nuestros complejos, con nuestra autoestima baja. Oh Señor, si alguno tiene problemas en otro orden, de codicia, de algún pecado escondido, mira nuestra debilidad y que la gracia excelente de tu poder, del poder de tu Espíritu, venga sobre nosotros. Pudra cualquier yugo, reviente cualquier cadena, desate cualquier opresión. Oh Señor, y ayúdanos a salir adelante. Que la excelencia de tu gloria sea sobre todos estos hombres reunidos acá. Y que seamos, Señor, instrumentos en tus manos para destruir fortalezas, para derrumbar vallas donde el diablo esté reinando. Y podamos, Señor, ir y rescatar a los que están cautivos. A tu nombre, gloria, Señor. Ponemos nuestra familia, ponemos nuestro ser interior para que seas tú, Señor, librando nuestras familias de las crisis, interviniendo en nuestras luchas internas, y que seas tú, Señor, dándonos tu unción, tu poder y tu gracia, y que seamos, Señor, dignos del llamado que tú nos estás haciendo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, por la comunión de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados. Hombres de unción. Estamos en los tiempos finales y la obra de Dios amerita de hombres de unción y valor hoy velar. Y estad firmes en la fe. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras mujeres y vuestras casas. Hombres de unción y valor, es aquel conforme a Cristo, quien gobierna su familia a través de sus manos. Así es el hombre de unción y valor. Estamos en los tiempos finales y la obra de Dios amerita de hombres de unción y valor, tiempo de velar. Y estad firmes en la fe. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras mujeres y vuestras casas. Hombres de unción y valor, es aquel conforme a Cristo, quien gobierna su familia a través de sus manos. Así es el hombre de unción y valor. Hombres de unción y valor, es aquel conforme a Cristo, quien gobierna su familia a través de sus manos. Así es el hombre de unción y valor. Hombres de unción y valor, es aquel conforme a Cristo,
quien gobierna su familia a través de sus manos. Así es el hombre de unción y valor.